Hola, bienvenidos a un nuevo video de Noticias XR, tu noticiero de realidad aumentada, realidad virtual y metaversos. Espero que estén muy bien todos por su casa y como cada 15 días les traemos novedades del mundo extendido. ¿Y qué de nuevo, Hiro? ¿Con qué nos sorprenderemos en esta oportunidad? Bueno, eso lo veremos a continuación. ¡Comencemos! Las películas de ciencia ficción cada vez sorprenden más por su capacidad de integrar tecnología actual con una pizca de exageración, o mejor dicho, con proyección futurista. Este es el caso de la película Free Guy, que podría convertirse en una película de culto para los fanáticos de la realidad aumentada y la realidad virtual, pues el personaje principal, que se parece a Deadpool, descubre que su vida perfecta no era lo que pensaba, pues se da cuenta que es un personaje de un juego del mundo abierto. ¿Eso no le suena a The Truman Show? Todo esto lo descubre gracias a unos lentes de realidad aumentada que le permite ver las capas extra de información que habrían sido ocultadas. ¿Qué tal? Se ve muy interesante, ¿verdad? Free Guy une dinámica de juego, guiños tecnológicos y el metaverso. Si ya la viste, entonces déjame un comentario. Si aún no la viste, ¿qué estás esperando? Hablando del metaverso, este término generó un gran hype durante el inicio del mes, gracias a las declaraciones que realizó Mark Zuckerberg, quien anunció que Facebook se convertirá en una empresa de metaverso. En Noticias XR muchas veces hemos hablado sobre ello, pero ¿sabes qué es realmente el metaverso? Se trata de un espacio virtual donde los humanos, atados en el mundo real, pueden existir usando avatares virtuales y pueden existir en ambos lugares, perdiendo el contacto con lo que es real y lo que no. La persistencia en el mundo abierto es la clave. El metaverso se ha convertido en algo que muchas empresas quieren alcanzar y están en la carrera para liderarla, pues será la nueva ola tecnológica. Muchos dicen que será el próximo Internet, pero inmersivo, donde no estaremos frente a la pantalla, sino estaremos dentro de la información, haciendo una inmersión completa. La comunidad tecnológica respondió un poco preocupada por los comentarios de Zuckerberg, ya que consideran que es necesario democratizar el metaverso de modo que existan mejores procesos de recolección de data y de privacidad. ¿Facebook será capaz de respetar eso? Emilius hizo un post al respecto, así que no te quedes con las ganas y a leer. Dejo el link en la descripción. Por cierto, otro artículo muy relevante sobre el metaverso es el que hizo el CEO de Niantic. Comentó que el metaverso, como se está hablando actualmente, parece ser una pesadilla. Es momento de crear una mejor realidad en conjunto con una visión humana y global. Y siguiendo con el tema de Niantic, esta ha adquirido una de las aplicaciones de escaneo más potentes que utilizan LiDAR. Me estoy refiriendo a Scaniverse. Esta es una movida interesante. El CEO de Scaniverse anunció que se unen a la empresa más optimista sobre el futuro del 3D. Ahora, con esta alianza, planean establecerse como líderes de la realidad aumentada. Juntos, intentarán llevar el escaneo 3D a nuevas alturas, combinando el mapeo dinámico de Niantic con la reconstrucción LiDAR de Scaniverse. Es decir, promete ser espectacular. ¡Ah! Algo que me olvidaba. Ahora, Scaniverse Pro es gratuito, así que todos a probarlo ya. ¡Oh, gran Oculus Quest! Siempre tenemos noticias sobre el mundo de Facebook. Ahora, estos headsets han ampliado la capacidad de almacenamiento mínimo a 128 GB, dejando obsoleto el de 64 GB. Esto permite guardar más experiencias y no tener problemas de borrar y decidir qué cosa se queda o qué cosa no. Lo mejor de todo es que han comentado que se mantendrán los precios estándar, es decir, no subirán de precio para nada. Ahora, la gran pregunta es si esta movida hará que los usuarios de Oculus Quest 1 como yo migren hacia este nuevo dispositivo. ¿Tú qué harías? ¿Te animarías por dar el gran salto o esperas el próximo headset que deben aparecer en los próximos años? Atención desarrolladores, Oculus Quest ha lanzado su última versión llamada la B31. Esta nos permite utilizar el Pass-Through experimental, que significa poder mezclar las cámaras que nos permiten ver el mundo real con objetos virtuales 3D, haciendo así una realidad mixta o hasta una realidad aumentada.
Esto aún está en fase de prueba, así que faltan muchas mejoras, pero quizás sea un acercamiento sobre los nuevos headset o proyectos que tiene Facebook entre manos. Emilius hizo un tutorial súper detallado paso a paso, así que míralo. I am Batman. Esta noticia les encantará a los fanáticos de Batman. DC ha anunciado su app llamada Batman Backtech Edition. Con esta app ayudaremos a combatir el crimen de la ciudad gótica. La realidad aumentada juega un papel fundamental, pues será la base de toda la experiencia. Podemos jugar en los escenarios 3D, agregar filtros, leer los cómics y por supuesto divertirnos por horas. Dicen que es para niños, pero yo no creo eso. A jugar. Y nos despedimos con un super lente en Snapchat. Su nombre es Pixel Buddy de 2020 CB. El nombre real del creador es Hart Bullery, quien comentó en Twitter que el efecto puede asemejarse a un rotoscopio de la vieja escuela, similar a como se ve Prince of Persia. El efecto utiliza 3D Pose y Garment Segmentation de Lens Studio. No hay pantalla azul ni nada de nada. ¡A divertirse! Y estas fueron todas las noticias de los primeros 15 días del mes de agosto, el mejor mes del año porque es mi cumpleaños. Así que nos vemos en el próximo video de Noticias XR. Y nos vemos en el metaverso. Bye.